Somos alumnas de primer semestre de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Para nuestra unidad de aprendizaje de Biología Molecular y Genética, hablaremos sobre la genética mendeliana y los diferentes tipos de mutaciones. Comencemos hablando sobre la genética según Mendel. Gregor Mendel nació en 1822 en República Checa. Estudió ciencias y matemáticas en la Universidad de Viena. Luego pasó 14 años en un monasterio impartiendo clases en una preparatoria. Ahí mismo era el encargado del jardín del monasterio. En este mismo jardín realizó el trabajo que cambió la biología para siempre. El trabajo de Gregor Mendel. Cada ser vivo tiene un conjunto de características que se hereda de sus padres. La transmisión de características de un progenitor a su descendencia se llama herencia. Sistema modelo. Mendel utiliza unos guisantes ordinarios del jardín porque son pequeños y fáciles de cultivar, y una sola de estas plantas tiene muchos descendientes. Rasgo. Es la característica específica que se hereda de generación en generación. Alelos y genes. Cuando se realizan cruces genéticos son llamados a cada par de planta generación P o generación progenitora. Esta viene siendo la primera generación de la que varían las descendencias. Y su generación descendiente es llamada generación F o primera generación filial. Las características de un individuo están determinadas por los factores que se transmiten de generación en generación por los progenitores. Gen. Es una unidad de DNA funcional para sintetizar un producto génico funcional. Alelos. Son las diferentes formas que tiene un gen. Principios de dominancia. Establece que algunos alelos son dominantes y otros recesivos. Un alelo con un gen recesivo para una forma particular de un rasgo exhibirá esa forma solo cuando no esté presente el alelo dominante para ese rasgo. Segregación. Separación de alelos. Los alelos recesivos simplemente desaparecerán o todavía están presentes en las plantas nuevas. Para averiguarlo, Mendel permitió que 7 clases de híbridos F1 se autopolinizaran. La descendencia del cruce F1 se llama generación F2. Cruce F1. Cuando Mendel comparó las plantas F2, hizo un descubrimiento increíble. Los rasgos controlados por los genes recesivos volvieron a aparecer en la segunda generación. Alrededor de un cuarto de las plantas F2 mostró los rasgos controlados por los alelos recesivos. Explicar el cruce F1. Para comenzar, Mendel asumió que el alelo dominante oculta de alelos recesivos correspondientes en la generación F1. Sin embargo, los rasgos controlados por los alelos recesivos no se muestran en algunas plantas F2. En esta separación indica que en algún punto los alelos de tallo corto se separaron del tallo corto. Mendel sugiere que los alelos de tallo largo y corto en las plantas F1 debieron separarse entre sí durante la formación de las células sexuales o gametos. Formación de gametos. Durante la formación de gametos, los alelos para cada gen se segregan entre sí, de modo que cada gameto lleva solo un alelo de cada gen. Por lo tanto, cada planta F1 produce 2 clases de gameto. Uno para tallo alto, que se representa con una T, y los de tallo cortos, que estos se representan con una T minúscula. Aplicación de los principios de Mendel. Una de las aplicaciones puede ser para predecir un resultado. La forma en la que se segregan los alelos durante la formación de gametos es casi tan aleatoria como lanzar una moneda al aire. Por lo tanto, se puede usar los principios de contabilidad para predecir los resultados de los cruces genéticos. Las dos plantas F1 tienen los mismos conjuntos de alelos y son altas. La probabilidad de que cada una de los gametos adquiera el alelo es de 1/2. Asimismo, la probabilidad de adquirir el alelo corto es también de 1/2. Homocigoto. Organismo con 2 alelos idénticos para un gen particular. Heterocigoto. Organismo con 2 alelos diferentes para un mismo gen. Fenotipo. Son los rasgos físicos, por ejemplo, los ojos rasgados, el pico de viuda, el color de cabello, el grosor de los labios y el tamaño de los ojos. Fenotipo. Es la composición genética. Mendel quiso ver qué ocurría al realizar cruzamientos que implicaban 2 o más caracteres, y llegó a la conclusión de que durante la formación de los gametos, la segregación de un par de genes es independiente de otro par,
Este es el principio de transmisión independiente o distribución independiente. Los principios de herencia de Mendel son la base de la genética moderna. Número 1. La herencia de las características biológicas está determinada por unidades individuales llamadas genes, que pasan de los progenitores a la descendencia. Número 2. Cuando hay dos o más formas del gen para un rasgo único existente, algunos alelos pueden ser dominantes y otros pueden ser recesivos. 3. En la mayoría de los organismos que se reproducen sexualmente, cada adulto tiene dos copias de cada gen, uno de cada progenitor. Estos genes se segregan entre sí cuando se forman los gametos. 4. Los alelos para los diferentes genes por lo general se segregan de manera independiente entre sí. Mutación. La mutación son los cambios que se producen en la secuencia o número de nucleótidos del ADN y estas se pueden clasificar en dos tipos principales, en mutaciones génicas y en mutaciones cromosómicas. Dentro de una mutación cromosómica se producen cambios de manera espontánea en el material genético y esto ocurre a nivel cromosómico y puede dar lugar a la reorganización de partes de un cromosoma, que esto sería un cambio estructural, y al número anormal de cromosomas concretos o de la dotación cromosómica completa, que esto sería un cambio numérico. Dentro de la mutación cromosómica numérica podemos encontrar a la poliploidía, que es una variación o un cambio en el número de cromosomas de una especie, es decir, es un incremento del número de cromosomas característicos del complemento diploide. Si todos los juegos proceden de la misma especie se les conoce como autopoliploides, y si proceden del cruce de dos especies diferentes se les conoce como alopoliploides. También podemos encontrar a la neuploidía, que en esta básicamente no hay un número exacto de juegos cromosómicos básicos y se puede producir una pérdida o ganancia de 1, de 2, de 3 o hasta más cromosomas. Si hay una pérdida de un cromosoma se le conoce como monosomía y si hay una ganancia de un cromosoma se le conoce como trisomía. Y dentro de las mutaciones cromosómicas estructurales podemos encontrar la mutación por deleción, que es un tipo especial de mutación, que esta consiste en la pérdida de un fragmento del ADN de un cromosoma. Y también podemos encontrar a la mutación por duplicación, que estas duplicaciones surgen cuando un segmento cromosómico se replica más de una vez por error en la duplicación del ADN. Otro tipo de mutación cromosómica estructural es la inversión. Esto ocurre cuando se fractura el cromosoma en dos puntos y gira 180 grados, lo que provoca un efecto de posición. Puede ser paracéntrica, cuando la fractura es en un mismo brazo cromosómico, o pericéntrica, cuando hay un punto de fractura en cada brazo cromosómico que involucra al centrómero. La translocación ocurre cuando un cromosoma se rompe y un fragmento de él se vuelve a unir a un cromosoma diferente. Puede ser recíproca cuando hay transferencia de segmentos entre dos cromosomas, que por consecuencia se producen cambios en la configuración, pero no hay cambios en el número total de cromosomas. Otro tipo de translocación es la robertsoniana, que se produce por la fusión de dos cromosomas acrocéntricos, principalmente los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22. Otra clasificación de las mutaciones son las mutaciones génicas, que son los cambios en la secuencia del DNA de los genomas del núcleo o la mitocondria. Dentro de esta categoría podemos encontrar las mutaciones espontáneas, que surgen como consecuencia de un error de la DNA polimerasa durante el proceso de replicación del ADN. Estas mutaciones espontáneas las podemos clasificar en despurinación y desaminación. La despurinación ocurre cuando de alguna manera el ADN pierde alguna de sus bases y la DNA polimerasa introduce una base cualquiera. La desaminación consiste en la pérdida de grupos amino. La citosina por desaminación se convierte en uracilo y el uracilo empareja con adenina, produciéndose transiciones guanina-citosina, adenina-timina. El uracilo no forma parte del DNA, por lo tanto, se produce una transición. Las mutaciones inducidas surgen como consecuencia de la exposición a mutágenos químicos o biológicos y a las radiaciones. Entre los mutágenos químicos podemos encontrar análogos de bases de ADN, agentes alquilantes que provocan mutaciones puntuales
y agentes intercalantes. Los mutágenos biológicos pueden ser transposones o virus. Estos son fragmentos de DNA móviles que se depositan en regiones de ADN que no codifica normalmente. Si se insertan en un área que codifica, provoca una proteína aberrante. Las radiaciones pueden ser ionizantes como los rayos X, rayos cósmicos y rayos gamma, o no ionizantes como la radiación ultravioleta. Esta radiación puede afectar directamente a la molécula de DNA y provocar una sustitución de bases. Mutaciones somáticas y germinales. Las germinales ocurren en las gónadas del aparato reproductor femenino y masculino que se convierte en gametos. Afectan los gametos, se transmitirán en la descendencia y sobre ellas actuará la selección natural. Un ejemplo de germinales es la hemofilia ligado al cromosoma X. Las somáticas sufren las células somáticas, afectan al individuo, pudiendo causar enfermedades graves, no son heredables. Un ejemplo de somáticas es el cáncer. Puede ocurrir cuando el crecimiento de las células en el cuerpo está fuera de control y se divide demasiado rápido. Autosómicas y ligada al X. Las autosómicas se dividen en dominantes o recesivas. Las dominantes es heterocigoto, puede ser transmitido por el padre o madre, no se salta generaciones. Cada niño tiene una probabilidad del 50% que herede la mutación. Las recesivas es homocigoto, es el 25% de los hijos que están afectados, y ligada a X quiere decir que es la expresión fenotípica de un alelo relacionado al cromosoma sexual. Puntuales. Es la clasificación basada en el tipo de cambio molecular. Se divide en dos partes, que es transición, que es el intercambio pirimidina por pirimidina o purina por purina, esa es transición. Y transversión, se intercambian una purina y una pirimidina o viceversa, esa es transversión. Mutación puntual o de situación de bases es mutación de cambio de sentido. Es un cambio de un triplete o codón que ocasione que se codifique para otro aminoácido. Mutación sin sentido. Esto quiere decir que es un cambio de un triplete que forme un triplete de terminación o codón. Mutación silenciosa. Es una alteración de un codón, pero no resulta en un cambio de aminoácido. Mutación de cambio de fase. También se le conoce como pauta de lectura. Es una mutación por desplazamiento. Es un tipo de mutación causada por la inserción o deleción de un número de nucleótidos que no es múltiplo de 3. Es una secuencia de ADN. O sea, quiere decir que altera la secuencia de aminoácidos de la proteína codificada. Mutación bioquímica o nutricional. Son los cambios que generan una pérdida o un cambio de alguna función bioquímica, como una actividad de una determinada enzima. Mutación de ganancia de función, donde una mutación puede producir una nueva función en el gen, o sea, generando un fenotipo nuevo. Mutación de pérdida de función. Suele determinar la función del gen, no se lleva a cabo correctamente, suelen ser recesivas. Mutaciones letales. Afectan genes que son esenciales para la vida, que no son compatibles, no tienen la probabilidad de sobrevivir. Mutaciones condicionales, que solo presentan el fenotipo mutante en determinantes condiciones ambientales.